Hola chicos, ¿cómo están? Aquí quien está hablando, el maestro Jaime García Méndez, ¿vale? Profesor de lengua española y literatura también. Como vemos acá, lengua extranjera moderna, español y mi nombre acá, Jaime García Méndez, ¿vale? Un placer de estar con ustedes hoy para más una clase de lengua española y hoy veremos la variación lingüística y la diversidad en la lengua española, ¿vale? Este tema, este asunto es muy importantísimo para el estudiante brasileño, y no solo brasileño, cualquier persona. Conocer la variación lingüística dentro de una lengua, en este caso, dentro de la lengua española. Como sabemos, la lengua es algo vivo, no es estática, no está muerta, ella siempre se renueva con el pasar de los años. Por ejemplo, una palabra que conocíamos a un tiempo atrás, unos 10, 20, 30 o 40 años atrás. Tal vez ahora no hay más esa palabra o mudó de la forma de hablar, ¿vale? Eso llamamos la variación lingüística. Decimos que la lengua es viva, por eso, porque se renueva cada día. En cada lugar también se habla de una forma, en otro lugar de otra forma. Y aquí dentro de las variaciones de la lengua española y la diversidad, variación y diversidad dentro de la lengua española. La variación es cuando un pueblo habla de una forma y el otro de otra, pero entre ellos se conectan, se entiende lo que están hablando, ¿vale? Y aquí también la diversidad. La diversidad, un pueblo, por ejemplo, Argentina, ellos hablan de una forma, ya en el Perú hablan de otra forma, pero es la misma lengua, el mismo español. Podrá haber diferencias en significados. Como dije acá, el bus, por ejemplo, el bus es conocido como colectivo en algunos lugares. En Argentina es colectivo. En otros países puede llamarse de simplemente bus o microómnibus o camión. Hay países que llaman camión y también podrán confundirse porque camión en otros países es camión con carrocería para cargar cosas, cargas, camión. Y en otros países hay ómnibus para cargar personas, ¿vale? Entonces, la variación lingüística es la comunicación de una comunidad. De una comunidad puede ser de un pueblo, de un país, como digo, de un país o de una región dentro del mismo país. Por ejemplo, tenemos Argentina. Yo digo Argentina porque es el país más grande de aquí en América Latina, después de Brasil. Pero Brasil habla portugués. Hay lugares que hablan español en Brasil. Por ejemplo, en el sur se habla, algunas personas hablan mucho el español. Pero como estamos hablando de la lengua española, puedo citar a Argentina, que es el país más grande después de Brasil. Entonces, Argentina tiene muchas variaciones. En el sur se habla de una forma, en el norte de otra forma. Tenemos los gauchos que hablan bien diferente, que son las costumbres de los gauchos argentinos son parecidas con los de los gauchos brasileños de acá. Entonces, aquí la comunicación por una comunidad, según el lugar donde viven, según el grado de formación también tenemos, y
por último, la edad. Entonces, estos tres elementos hacen parte de la formación de la variación lingüística dentro de una lengua, no solamente de la lengua española. Podemos decir que todas las lenguas, sin excepciones, tienen sus variantes o sus variaciones, como decimos también. Podemos decir variantes o variaciones, ¿vale? Entonces, inclusive dentro de la misma área urbana encontramos variaciones lingüísticas. Por ejemplo, alguien que vive en un barrio de personas de primera clase o de segunda clase, o si la persona vive en un barrio lejos del centro, en las favelas o en los barrios marginales o marginados. Entonces, aquí encontramos el dialecto, que va a depender del lugar dentro de la misma ciudad, ¿vale? No solamente dentro de un país o de una provincia, sino que también dentro de la misma ciudad, de la región metropolitana, ¿vale? Y esa aquí sería nuestra introducción, introduciendo la variación lingüística y la diversidad dentro de la lengua española. Como dije ya, esas variaciones, esas diversidades, no solamente encontramos en la lengua española, sino en otras lenguas también, ¿vale? Y acá tenemos las divisiones, las tres divisiones que componen las variantes o las variaciones lingüísticas. Primero tenemos aquí el sociolecto, después tenemos el dialecto y por último acá tenemos el cronolecto. Vamos a ver cada una de ellas. Comenzando por el sociolecto. El sociolecto, como ya dice, socio, de la sociedad donde vivimos, ¿vale? Por ejemplo, el sociolecto profesional o jerga. Cada profesión tiene su jerga. Por ejemplo, un médico le vamos a escuchar hablar de qué, de vacuna, de hospital, de clínica, de virus, de antivirus, de bacterias, y por ahí va. En cuanto que un ingeniero ya va a hablar de construcción, de medidas, etcétera, etcétera. Y si un profesor también de matemática, va a hablar de cálculos, de raíz cuadrada, entre otras cosas. Entonces, cada profesión tiene su jerga. Si es un profesor de lenguajes, va a hablar de gramática, de preposiciones, de redacciones y así por delante. Entonces, podrá acontecer que un profesional tal vez se quede perdido en la conversa entre profesionales mismos. Pero se van a entender entre ellos, pero la agenda es diferente de un profesional para otro, ¿vale? Y después tenemos el escolarizado o no escolarizado. ¿Qué se pasa acá? Una persona tal vez no tuvo la oportunidad de frecuentar un colegio, una escuela, un instituto de enseñanza o una universidad. Entonces esa persona no escolarizada tiene una forma de hablar, una variación también diferente a la persona que fue escolarizada o que ya es profesional, que frecuentó una universidad, una institución de diseño, ¿vale? Entonces entre ellos se comunican, pero la variación va a ser bien clara porque hay palabras que el no escolarizado no va a entender la que otra persona habla, la que fue escolarizada o que ya tiene un curso superior, ¿vale? Y después tenemos la forma formal
y la informal. No es la misma cosa que un niño de 12 años, 14 años, un adolescente, va a hablar con su amigo, con su compañero de clase, o con su primo, con su hermano. Lo va a tutear de tú o de vos, dependiendo del lugar que se habla. Y la forma formal ya es un poco diferente, por caso que la formal utilizaremos para hablar con una persona adulta o un médico, con el director de la escuela, el rector de la universidad. No nos vamos a referir igual como nos referimos a un amigo, ¿vale? Entonces, aquí también tenemos la variación lingüística dentro del sociolecto, ¿vale? Luego tenemos también el dialecto. El dialecto dentro de la región, dentro de la área urbana y de la zona rural también. Ese dialecto regional puede ser, por ejemplo, la región sur, que se habla de una manera, en la región norte se habla de otra manera, o dentro de la misma región también. De la región sur está dividida en varias provincias también. Una provincia podrá hablar de una forma y la provincia al lado también de otra forma, de otra manera. Entonces aquí también tenemos la variación y la diversidad lingüística dentro del dialecto regional. Y después tenemos el urbano. Una persona que vive en la área urbana va a hablar un poco diferente o bien diferente, por decir, de una persona que vive en la área rural, en el campo, ¿no? Una persona que vive en la área urbana, por ejemplo, va a hablar mucho de qué? De tren, va a hablar de metro, de call center, de shop center, de ¿qué más? De oficina, de automóviles, de eso que va a hablar más de la persona que vive en la área urbana. Y ya dentro de la área rural o de la zona rural vamos a escuchar hablar de qué? De hacienda, de ganado, de gallinas, de cerdo, de plantaciones de maíz, de qué sé yo, de naranja, de batata, de tomates, de esa persona de la área rural, ¿no? Entonces ahí también tenemos la variación lingüística dentro del dialecto acá, ¿vale? Pero consiguen comunicarse, ¿vale? Y por último acá tenemos el cronolecto. Crono sabemos que tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1 año, 2 años, 3 años. A eso llamamos crono. Lecto, la lectura. Ahí viene el infantil, viene el adolescente y el adulto. Por ejemplo, un adolescente no va a tener la misma habla que un adulto. El adolescente va a estar más conectado en las redes sociales, el Facebook, TikTok. Hoy en día tiene mucho TikTok. Y entonces un adulto se va a comunicar con el adolescente, pero el habla es un poco diferente. Entonces, dentro del cronolecto tenemos también la variante o la variación lingüística, ¿vale? En la otra clase tendremos la evaluación para verificar el aprendizaje de ustedes. Y por el momento, esta es nuestra clase de hoy, que tratamos de la variación y de la diversidad de la lengua española. ¿Vale? Hasta la próxima y nos vemos en breve.